Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, acabamos de abrir la grabación para que todo el mundo pueda entrar, así que empezaremos en unos minutos para esperar que los otros, la mayoría de asistentes se unan. Y entonces, bueno, bienvenidos y a ver cómo nos va en esta última sesión o última webinar de los tres que hemos dado relacionados con investigación. Así que esperaremos, como les digo, unos minutitos a que se termine de unir todo el mundo. Bueno, mientras tanto, los que se han unido ya, las preguntas que tengan las pueden poner en el Q&A o en el chat, pero sobre todo en el Q&A. Creo que el chat no está habilitado para todos, pero si no por el Q&A pueden ir poniendo sus preguntas. Y está siendo grabada la sesión y la colgaremos o la subiremos en la página web que ahora les voy a mostrar, donde les voy a mostrar. Así que esperamos unos minutos más. Bueno, yo creo que podríamos dar comienzo a la sesión y los que se vayan uniendo, pues igual encontrarán el contenido. Y gracias por preguntar, Norma. Ya mismo les digo dónde pueden encontrar el contenido anterior. Bueno, el tema de hoy será fomentando una cultura de investigación. Esto, claro, suena muy ambiguo y muy amplio y es así, pero la idea es que obtengan conceptos fundamentales que les ayudan tanto a los que están empezando la carrera de investigación o que tienen interés en la carrera de investigación como los que están más avanzados, porque yo, a pesar de haber hecho medicina, haber estudiado medicina y haber hecho un doctorado en neurociencias, hubiera tenido esta visión de lo que es la investigación en salud y tal vez lo hubiera abordado con otras habilidades y con otra perspectiva que me hubieran servido mucho. Entonces, eso es lo que he intentado recoger en esta presentación. Aquí pueden encontrar las sesiones anteriores, pueden enfocar la cámara al QR, que, que ya lo probé. Me parecía raro que apareciera el este dinosaurio, pero funciona. Y verán estas sesiones que son desde la perspectiva del editor y escribiendo un artículo original. También lo pueden observar, entonces esta es la dirección web, si no lo pueden buscar en Google como Health Research Development Program, bueno, es más difícil, pero en español, pero también tienen la posibilidad de verlo, de ver estas sesiones anteriores aquí en inglés. ¿No? Aquí tienen ambas, en español y en inglés, es decir, las páginas están en ambos idiomas y aquí tienen también la posibilidad de verlo. Entonces, lo único que cambia es que el contenido de la página está en español y ya, pero básicamente con las dos rutas llegan a ese mismo contenido de las ediciones o las clases anteriores. Y aquí lo puedo señalar. Entonces está en inglés, tanto en inglés como en español. Bueno, mi nombre es Jimena Alvira. Yo soy la Clinical and Research Manager en el CEVIER, en nuestro departamento de Clinical Solutions, y pertenezco al Clinical Best Practice Council. Algunos de ustedes me habrán oído antes, otros habrán estado de pronto con Lais Junqueira. Bueno, todos somos compañeros, y así que pues bienvenidos otra vez y un placer estar con los que ya nos conocemos. Yo soy médico de formación
y tengo un doctorado en neurociencias, es decir, he hecho investigación básica también varios años, he practicado en clínica y redactora médica desde hace unos 25 años, entonces también he hecho de todo un poquito. Y ahora, en realidad, dentro del CEBIER, esto es gran parte de mi trabajo, es dar formación y compartir buenas prácticas sobre la investigación en general, ¿no? No es llevarlos a hacer un proyecto de investigación, pero sí asegurarnos que todo se haga con una calidad que se comparte mundialmente, que no es del CEBIER o mía propia, sino que se comparta a nivel mundial. Y de hecho, pues por eso la agenda de hoy tiene esto que son los conceptos fundamentales sobre la investigación en salud. También, ¿cuál es el proceso de investigación que nos llevará a tener una práctica basada en la evidencia? Al mismo tiempo que la obtenemos, pues podemos ejercer una práctica basada en la evidencia. Y durante todo este trayecto siempre se trata de compartir buenas prácticas, a fomentar una cultura de investigación en las instituciones y no, ya veremos cómo se puede llegar a hacerlo de una forma, eh, no, inclusive sin costo alguno y bastante fácil y que siempre asegurar que haya una investigación segura y unas prácticas seguras, éticas y de calidad y transparentes. Entonces, estos son nuestros objetivos hoy y siempre en el CEBIER. Bueno, esto parecería una obviedad, ¿no? Porque investigar en salud y bueno, pues casi muchos ya lo hacen y no sobra realmente pensar o reflexionar sobre, bueno, realmente por qué debemos investigar en salud, ¿no? Y yo traigo aquí algo que es bastante obvio, bueno, queremos ejercer una medicina o una práctica basada en la evidencia, pues tenemos que generarla también. Tenemos que ser responsables también y dueños de ese acto de generar evidencia que va a servir para cambiar eventualmente la práctica clínica, si fuera así. Entonces necesitamos generar evidencia porque la única manera de asegurar una atención ética, de calidad y segura, pues es a través de la medicina basada en la evidencia, que tiene estos tres pilares que vemos aquí a la derecha, las preferencias y valores del paciente, la experiencia clínica y la mejor evidencia posible. Son necesarios esos tres pilares para la definición de medicina basada en la evidencia o práctica basada en la evidencia, y porque el sentido común no es suficiente cuando estamos hablando de vidas humanas. Entonces necesitamos que nuestras decisiones estén basadas en estos tres pilares. Así que a veces tomamos como bueno, la evidencia con la que utilizamos hoy en día o que utilizamos hoy en día pareciera que hubiera estado ahí siempre, ¿no? Y yo he encontrado pues estos anuncios que no dejan de sorprenderlo a uno porque realmente esto se promocionaba en los años, no hace mucho, en los años 50, las bebidas azucaradas pues hasta en los bebés, ¿no? Y se preciaban de decir tenemos los clientes más jóvenes del mercado, del negocio, y eso era pues increíble. Bueno, pues ahora se sabe obviamente a través de la investigación, la asociación entre las bebidas azucaradas y la mortalidad. Entonces, esto se hace a través de grandes estudios retrospectivos, obviamente, porque no sería ético dar activamente bebidas azucaradas para ver si los bebés desarrollan, bueno, muerden o no, pero claramente es a través de estudios de asociación. Entonces, podemos entender esto y algo que podría parecer sentido común o no, pero ahora está apoyado por una evidencia. Y lo mismo este anuncio, también se promocionaba el cigarrillo como algo pues que daba un poco de estatus, de estándar, como los médicos fumaban Camels, lo mejor que había y se veía pues bastante clasudo y de verdad que no hace tanto todo el mundo fumaba en cualquier parte. Yo llegué a España hace 20 años y fumaban en las peluquerías, en el metro y hasta después, imagínense, hace 20 años parece mucho, pero no es tanto. Pues esa práctica cambia y obviamente ahora tenemos suficiente evidencia, esto es de la Organización Mundial de la Salud, suficiente evidencia que indica sobre los peligros del tabaco, la asociación que tiene con la mayoría de enfermedades o muchas de las enfermedades no comunicables y también el vaping ahora pues que se ha puesto mucho más de moda reemplazando el cigarrillo como si fuera algo más beneficioso. Así que realmente tenemos suficiente evidencia para demostrar los efectos nocivos del tabaco, cosa que hasta hace relativamente poco pues no se conocía. Así que lo tomamos como por un hecho, pero realmente todo eso proviene de la investigación clínica. Y también quisiera aportarles algo de evidencia, obviamente,
en artículos revisados por pares, en revistas indexadas, que demuestran que la investigación en salud sí genera muchos retornos. Entonces, hay retornos importantes sobre la innovación, sobre el dinero que se invierte en la investigación, también revierte en la propia institución, en el propio hospital u organización, en cuanto a cuantificable, ¿no? Retornos económicos. También existe una correlación entre la actividad investigativa en ensayos clínicos con, por ejemplo, las tasas de mortalidad y el impacto en algunas de las métricas hospitalarias como el length of stay, ¿no? El tiempo de estancia hospitalaria. Aquí tienen las referencias, pero bueno, pueden sacar un screenshot a la página para que lean un poco mejor cómo se hacen estos estudios, que yo creo y animo a muchos de los que están oyéndome que también los puedan conducir dentro de sus propias instituciones, porque necesitamos más motivación para generar investigación. Ya es suficientemente difícil, es compleja, toma tiempo, toma mucho esfuerzo yo creo que la mayoría de hospitales que he visitado que pueden ser en muchas partes del mundo, se hace de una forma altruista y realmente no se incentiva o motiva mucho a investigar, pues porque ya tienen una carga de trabajo muy grande. Entonces, bueno, esto sería una de las razones por las cuales tal vez podríamos animar más a los nuestros a que investiguen en salud. Y en esta página también encontré muchísima evidencia y me encanta el titular, ¿no? La investigación clínica es el futuro de todo el mundo. Por ejemplo, innovación que mencioné antes. ¿Por qué innovación? Porque cuando estamos revisando nuestros protocolos, nuestras formas de hacer las cosas, podemos detectar que puede haber unos cambios que introducir de una forma diferente, por ejemplo, el flujo del paciente en las salas de operación, las salas quirúrgicas, desde que entra hasta que sale. Podemos encontrar algo innovador que cambie mucho la experiencia del paciente o el uso de recursos, no sabemos, pero si no lo evaluamos, nos queda muy difícil cambiarlo. Y realmente lo que estamos haciendo con más frecuencia es adoptando lo que viene externamente. Entonces aquí tenemos suficiente evidencia de cómo la investigación clínica realmente tendría que importarnos a todos, desde la formación médica, desde que somos estudiantes hasta cuando ya somos profesionales. A mí me hubiera gustado, como digo, tener esto. Yo tuve formación, una excelente formación que siempre alabaré por todo lo alto, una formación clínica totalmente maravillosa, pero en la parte de investigación y de autodidacta a veces cojeaba un poco y creo que me faltó eso para verlo de otra forma, como digo, ¿no? Entonces hubiera agradecido mucho eso. Bueno, y de pronto nunca es tarde claramente para poderlo fomentar y cambiar. Ahora que estoy en el Sevier, pues puedo promoverlo y pues de pronto llego a unos cuantos que pueden cambiar las cosas, así que espero que me estén oyendo. Eh, Desafortunadamente existe un sistema actual que es publicar, ¿no? Ni todos lo conocemos, yo le llamo la otra pandemia, que es publicar cuanto más podamos. Y eso lleva a que las prácticas de investigación, de generación de nuevas ideas, a veces no estén adhiriéndose a las mejores prácticas, ¿no? Y entonces existe un gran volumen de publicaciones que realmente sirven poco o que tienen fallas directamente, que tienen misconduct, ¿no? Que tienen una conducta no deseada en la investigación, que tiene fallos, falsificación, fabricación de datos, plagio directamente, publicación duplicada, que pareciera que no fuera una, un comportamiento inadecuado, pero lo es, porque corresponde a que unas buenas prácticas no se han seguido. Esas buenas prácticas son las que les recomendaré antes. Entonces, la investigación clínica tiene que tener un objetivo y ahora lo veremos, pero realmente esa presión por publicar genera una cascada hacia abajo de problemas y situaciones que tenemos que identificar para poder evitarlas. Porque cuando se identifican después de la publicación, lo que pasa es que queda una mancha gigante en nuestro artículo que dice retractado por cualquiera de las situaciones de misconduct que puedo resaltar, que pueden ocurrir. Entonces, eso es lo que queremos evitar y que lo que se publique sea útil, sea del nivel de la calidad, del nivel de evidencia que tenga, pero que sea útil y que siga las buenas prácticas, como repito constantemente. Entonces, bueno, esto es lo de la Oficina de Integridad de Investigación, me gusta mucho este nombre y tienen muchísima información útil. Aquí está
link, ¿no? Y hay un código de misconduct que creo que todos deberíamos leer por lo menos y utilizar de cierta forma. También ahora mostraré cómo se puede utilizar dentro de nuestros grupos de investigación, nuestros equipos, nuestros colaboradores, que todo el mundo practique bajo las mismas, los mismos estándares. Entonces, como digo, puede ocurrir, hay muchos tipos de mala conducta en investigación, pero puede ocurrir desde la gestación de la pregunta de investigación, aunque esto quedó al revés, en cualquiera de los pasos del estudio, desde la gestación de la pregunta hasta la publicación de los datos. O sea que todo el proceso tiene que estar guiado por las mejores prácticas posibles. Y esta es una de las formas como podemos integrar esas mejores prácticas o esos estándares y códigos que pueden ser tomados, por ejemplo, de la ORI, de esta oficina de la ORI, de la Oficina de Integridad de la Investigación. Pueden ser tomados de allí y simplificados para que todos los utilicen, porque son documentos largos, pero se pueden utilizar de formas más prácticas. Por ejemplo, el World Economic Forum tiene una página interesante que dice 7 formas de promover una mejor cultura de investigación. Y esto es fundamental, promover esta cultura es fundamental para que cualquiera que quiera entrar a investigación entre siempre con los mejores estándares. No vale empezar mal y corregirlo después, porque es fácil, porque la información está en nuestras manos y porque al final el no conocer las reglas no nos exime de la responsabilidad de tener que aplicarlas y podemos vernos en una situación incómoda, muy incómoda en el futuro, donde los peer reviewers o los editores de las revistas o la propia comunidad científica nos vete por alguna falla que tuvo nuestra publicación o nuestro estudio por no saber estas normas. Entonces, por eso debemos conocerlas y fomentar esa cultura de investigación. Y algunas de las formas que ellos sugieren, también lo pueden ver aquí abajo, está el documento completo, pero no siempre tiene que ser costoso. Puede empezar por situaciones muy sencillas como facilitando las discusiones abiertas, es decir, crear un espacio donde la gente, todo el mundo que esté interesado pueda preguntar en el nivel que estén estudiando medicina, estén ya en un nivel profesional más alto, que haya un sitio donde podamos ir físico o virtual para resolver dudas y preguntas. Yo ayer hice este curso en inglés y recibí por lo menos 100 preguntas de cosas que no son muy complejas. Por ejemplo, la diferencia entre un estudio de retrospectivo de casos y controles retrospectivo con un estudio de cohortes, cosas que uno dice, es que esa metodología debería estar ya dada por enseñada en una carrera como medicina o enfermería o cualquiera de las ciencias de la salud. Y no lo está, necesariamente no lo está siempre. Entonces nos enseñan epidemiología, pero como tal vez como algo aparte, más abstracto, o biestadística, pero realmente integrado dentro de un proceso que va eventualmente a llevar a un cambio o posiblemente a un cambio en la práctica clínica, no con esa dimensión. Entonces, sitios físicos, como digo, o virtuales para recoger información, definiciones, workflows, cualquier tipo de información que sea útil para facilitarnos el camino de la investigación. Promover, bueno, es parte de lo mismo. Desarrollar un consenso, aquí es donde digo, tomar documentos que son avalados internacionalmente de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina esta de Observación, de la Investigación, de entidades que son rigurosas para la investigación en humanos o clínica, y entonces crear una serie de códigos tomados de allí que todo el mundo deba seguir. Y facilitarlo, ¿no? Es decir, el que quiere investigar tiene que seguir estas pautas, leerse esto, hacer esto, cumplir estos requisitos, y así nos aseguramos que todo el mundo practique de la misma manera. Organizar unos cafés de investigación es muy útil, entonces podemos reunirnos fuera de horas y crear un café y charlar sobre efectivamente estas discusiones abiertas, sobre la investigación, sobre cuáles son los gaps, cuáles son los retos y facilitar esas discusiones, identificando brechas en el conocimiento para tratar después de llenarlas con asesoramiento, coaching, apoyo profesional. Voy a cambiar aquí el pointer para que lo vean un poco mejor. Y resaltar esta importancia. Lo que yo estoy haciendo hoy es transmitirlo, resaltar lo importante que es generar una cultura de investigación, una cultura de la evidencia, que no sea siempre aprender de, sino cuestionarlo, entenderlo, criticarlo sanamente para saber que estamos haciendo lo mejor que las mejores, o ejerciendo las mejores prácticas posibles unidas pues a los valores de los pacientes más a la experiencia clínica que es la medicina o práctica basada en la evidencia.
Entonces, esos son unos cuantas de las formas que pueden ustedes mismos dentro de sus instituciones empezar a generar una cultura de investigación. A los que tienen acceso a Clinical Key, tenemos mucha información y para resaltar la mejor información que les puede ayudar en este caso, bueno, yo he hecho una búsqueda que es de cultura de investigación y entonces me salieron algunos artículos que pueden ser interesantes para ahondar más en este tema tan interesante de la cultura de investigación, tan interesante como complejo. Y aquí este autor, Geoff Norman, habla de algo que menciona, bueno, habla de algo que es sumamente importante que mencioné rápidamente entre esa slide donde decía la epidemia, ¿no? De la otra epidemia que es la replicación o duplicación de estudios, sobre todo la replicación. Es importante replicar, yo siempre digo, los métodos que escribimos en un artículo científico están para ser replicados, tienen que ser tan transparentes para que todo el mundo pueda replicarlos, pero tiene que haber un objetivo, es decir, no podemos replicar un estudio que ya está consolidado, que existe un metaanálisis al respecto o una revisión sistemática donde ya hay un nivel de evidencia tan alto que realmente volver a hacer un estudio, por ejemplo, de cohortes o de casos y controles, pues es redundante, estamos exponiendo a pacientes a un proceso, estamos también invirtiendo recursos de la institución, nuestros propios recursos, para sacar una conclusión que ya está mega validada. Eso es una duplicación del trabajo o replicación sobre todo que realmente no tiene sentido. Y esto es lo más importante, a veces se replica porque no sabemos lo que existe anteriormente. Y creo que una de las principales fallas es que no hacemos una revisión de la literatura adecuada. Esto es fundamental para empezar cualquier estudio, es hacer una buena revisión de la literatura. Y buena, no me refiero a buscar en PubMed y irme en la primera página o 10 páginas, lo que haya. Tiene que haber una revisión sistemática. Eso es algo que no podemos evitar porque seguro nos van a publicar el estudio, pero realmente tiene sentido ese estudio, va a ser útil para algo. ¿Qué es más importante? ¿Escribir 100 artículos o escribir 3 y que nadie nos cite o escribir 3 que realmente sean citados? Entonces, bueno, ahí es una decisión de cada uno. Yo no estoy juzgando, eso depende de cada uno, pero no se debería tratar de publicar por publicar. Entonces, esta presión, pues ojalá no exista para ustedes, pero si existe, tenemos que saber que los métodos no se pueden sacrificar, que la buena conducta y el rigor no se pueden sacrificar para generar esa investigación. Entonces, aquí dice claramente, esto debería ser muy al inicio del desarrollo de la idea. Bueno, y como lo vamos a ver dentro del proceso de investigación, que es la segunda parte de la charla, pues entonces lo voy a repetir varias veces. Por eso, cuando tenemos una idea, ya de entrada, si hay algo que nos llama la atención, decimos, bueno, yo creo que quiero o tengo que hacer un estudio sobre esto, pensemos más allá del comienzo, pensemos esto va a terminar en una publicación, entonces, ¿qué va a hacer que mi estudio sea único, sea novedoso, sea leído, sea citado? Sea publicado primero, ¿no? Que la revista una revista, la que yo la quiero enviar eventualmente, quiera publicar mi estudio. Esto es algo que ya tiene que entrar dentro del engranaje del proceso de investigación. No son dos temas aislados. La publicación, el estudio termina en una publicación, porque lo que no se publica no existe. Entonces, pues es tiempo invertido bueno, y tirado a la basura. Entonces, por eso les decía yo que la investigación clínica realmente tiene que tener o en salud, tiene que tener un objetivo, porque existe otro tipo de investigación que es el Blue Sky Research. Yo hacía este tipo de investigación. Yo quería describir la localización de los receptores opioides en la formación reticular del gato, porque a ver qué procesos mediaban con las neuronas colinérgicas y glutamatérgicas. Que eso va a terminar en no sé, en algún cambio de un medicamento para el sueño, no sabemos, pero claramente es Blue Sky porque genera mucho conocimiento y después se va refinando, filtrando hasta generar un salto a la investigación clínica. Pero este autor que es muy bueno, John Ioannidis, es muy bueno y es muy crítico y produce documentos que son bastante filosóficos.
dice que la investigación clínica es diferente y debería ser útil, entonces pensemos, ¿qué va a ser mi estudio útil? Por pequeño que sea, puede ser un case report, no importa, puede ser muy pequeño, pero puede ser muy útil. Y debería generar una diferencia en la salud y en la enfermedad, o en los resultados de la salud y la enfermedad, y si no es así, por lo menos que tenga ese objetivo. Así que este es un buen documento para leer, perdón, y nos habla o nos hace unas preguntas o nos expresa unas preguntas que nos podríamos preguntar no solo cuando hacemos nuestro propio estudio, sino cuando estamos ante un estudio que queremos leer. ¿Realmente había un problema para solucionar? ¿Es pragmático, es decir, refleja la vida real o es algo que nunca ocurre? ¿Realmente importa? Bueno, son muchas preguntas, pero con que nosotros las tengamos en mente ya es suficiente como para elevar la calidad de lo que estamos haciendo. Ya simplemente teniéndolas ahí, pueden ir integrándola en su pensamiento. Y de nuevo, encontramos lo que quiero proporcionarles aquí es acceso a más investigación. Estos son libros que nos dan diferentes perspectivas, o bueno, perspectivas, diferentes tipos de conocimiento, por ejemplo, investigación cualitativa, súper importante, muy potente para la producción de tantas asociaciones que no se pueden estudiar prospectivamente con estudios aleatorizados o de intervención, quiero decir, con estudios de intervención, y otros estudios otros libros que ustedes pueden acceder, a los que pueden acceder y a texto completo y descargarlos, en fin, etcétera. Y otros más. Este es en inglés, creo. Sí, este es en inglés. En inglés porque también tenemos ediciones en inglés, pero bueno, hay libros para apoyarlos en el proceso. Ahora bien, el proceso de investigación. Y esto también es una visión 360 de lo que es importante en investigación, ¿no? Que incluye la investigación como tal, desde dónde empieza hasta dónde termina y si termina. Entonces, ustedes conocerán esto de pronto, estos son las 5 A's, o de pronto no, pero a mí me encanta la forma como se esquematiza el proceso de la medicina, de la práctica, digamos, basada en la evidencia, no vamos a decir solo medicina, porque estamos hablando de todas las disciplinas de la salud, pero nosotros nos enfrentamos a una situación clínica que nos hace hacernos una pregunta. Esa pregunta va a requerir que sea una pregunta que se pueda contestar, es decir, yo tengo que poderla encontrar en algún sitio, y entonces para ello necesito adquirir una evidencia, ir a las fuentes de datos, de bases de datos, y tengo que adquirir una evidencia, con lo cual tengo que saber qué tipo de evidencia hay, cuáles son las calidades, cuáles son los fallos que tienen los artículos, eh, evalúa críticamente la literatura, que tengo que fijarme si es un estudio observacional o en qué me tengo que fijar si es uno de intervención o experimental. Es decir, esas características las tengo que conocer para poder hacer una evaluación crítica y no comerme todo lo que me dicen, más o menos así. No todo lo que me dicen es cierto, seguramente, entonces necesito entenderlo. Y no todo es falso tampoco. Después debo aplicar esos conocimientos a mi práctica o decidir si la aplico o no con base en la evidencia que he conseguido. Y de nuevo puedo evaluar si cambió lo que yo estaba esperando que cambiara o no cambió, y si no cambió, ¿por qué? Y así, esto es un ciclo que no para. Entonces, el proceso de investigación es semejante y incorpora muchos de los procesos de la práctica basada en la evidencia. Entonces, lo primero que tenemos es preguntarnos un tema de investigación, ¿no? Yo tengo que identificar un tema, después esto está en desorden, después revisamos la literatura para ver si existe una brecha realmente, si nadie lo ha contestado, y ahí viene la revisión sistemática de la que he hablado. Yo entraré en detalle en 4 o 5 de estos puntos del proceso de investigación, así que ahora simplemente es para que ustedes tengan la visión general. Después se formulan unas preguntas muy específicas porque no voy a tener ni el tiempo, ni los recursos, ni los pacientes necesarios para contestar todas las preguntas que yo me puedo hacer, ni el conocimiento, ni las habilidades, ni el equipo. Entonces tengo que refinarlo hasta donde yo lo pueda manejar, con lo que tengo, trabajar con lo que tengo. Debo elegir el tipo de estudio que va a contestar esa pregunta, y eso me va a condicionar el tipo de datos que necesito recoger y las pruebas estadísticas que voy a utilizar. Después redactaré un protocolo de estudio que tengo que presentar ante los comités, que tengo que registrar. Bueno, en fin, esto hasta aquí comentaré en esta charla.
porque después llevo a cabo el estudio, que obviamente no es de mi competencia, proceso de análisis de los datos, que tampoco entramos a detallar esta parte, y escribimos el artículo. Bueno, en la sesión pasada les di algunas recomendaciones de cómo redactar un artículo original, así que lo pueden volver a ver, y lo enviamos para su publicación, y en la primera sesión que dimos este año hablé sobre en qué se fijan los editores, o sea que también les viene bien para estos dos puntos del proceso de investigación. Esto es como yo lo veo, y realmente para mí aquí es como donde adquiere ese sentido de dónde empiezo yo y dónde puedo terminar esto y a quién va a afectar. Y eso es lo que es tan interesante de conocer de la investigación en salud, que no es solamente publicar por publicar. Cuando yo publico, puede terminar en una decisión para un paciente que puede ser excelente o puede ser nociva si realmente mis métodos o mis prácticas no están adheridos a los mejores estándares posibles. Entonces empecemos con la primera, que es identificar el tema de investigación. Y desde aquí ya nos encontramos con un reto que es algo que me guste y algo en lo que yo crea, algo que me motive, porque puede ser un proceso sumamente largo, muy frustrante, lleno de picos y valles y momentos de frustración y otros momentos pues de alegrías. Entonces es por eso que deberíamos en lo posible encontrar algo que nos apasione. Y tenemos que entender cómo se visualiza ese problema en el mundo, cómo se conoce en diferentes partes del mundo para ser bien inclusivo con la terminología. Entonces, para ello, cuando hagamos nuestra revisión bibliográfica, necesitaremos empaparnos de lo que hay. Podemos empezar por una fuente terciaria, que puede ser un libro, por ejemplo, o una revisión para recoger palabras clave, pero y para hacernos una idea de cuál es el estado actual de ese tema que yo en el que estoy interesado, pero también debemos, entonces, para apoyarnos y poder adquirir palabras clave que nos ayuden en esa búsqueda, podemos usar Medical Subject Headings. Es muy fácil, lo encuentran en Google. Ustedes buscan Medical Subject Headings Browser y los va a llevar a esta página. Ustedes escriben un término como telemedicina, por ejemplo, y yo me imagino que hay muchas formas de buscar aquí. Yo no conozco todo. Realmente no lo he utilizado todo porque con lo básico me ha sido suficiente. Pero pues como ven, tienen más opciones. Yo busco main heading, descriptor. Y aquí, cuando me salen estos resultados, pues tienen también otras opciones acá. Pero me salen algunas palabras que yo puedo utilizar para buscar en otras bases de datos que no sean necesariamente PubMed. Por ejemplo, eHealth, mHealth, telehealth y así. Entonces, esto me amplía el espectro de búsqueda para encontrar la literatura que está relacionada con el tema en el que yo estoy interesada o interesado. Después, entonces, debemos identificar la brecha de conocimiento, porque puede que nuestra pregunta, como ya he dicho, ya esté contestada o esté en proceso de ser contestada. Entonces, aquí tenemos que abordarlo de una forma muy amplia, muy seria, muy profesional, que es haciendo una revisión sistemática. Pero no solo eso, sino debemos buscar incluso en otras bases de datos de preprints, por ejemplo, o de preprints o en clinical trials, en los registros de ensayos clínicos, porque son estudios que pueden estar en camino de estar siendo publicados. Y de nuevo lo que queremos es realmente siempre aumentar el conocimiento y no replicarlo innecesariamente. Entonces, por eso es tan importante identificar revisiones sistemáticas o metaanálisis que nos ayuden a entender si esa pregunta que yo me he hecho ya ha sido contestada, y también, obviamente, en lo que he dicho antes de preprints y de bases de datos de ensayos clínicos, de registro de ensayos clínicos como clinical trials. Entonces, si estoy buscando en bases de datos de artículos publicados, puedo buscar frases como, las pongo en inglés porque es lo que generalmente vamos a llevar a leer, no solamente, pero también podemos buscar en español, y creo que debería ser así. Ya que ustedes van a buscar, o sea, tienen ambos idiomas, pues deberían buscar en bases de datos en español también. Has been o has not been or have not been, se necesita, se requiere, no se conoce aún, la pregunta no se ha elucidado, no se ha respondido, es importante conocer. Estas preguntas nos pueden ayudar. Bueno, un poquito que se fue un poquito rápido. Entonces, todas estas preguntas o estas palabras clave que puedo buscar dentro de ese documento que yo me he descargado nos pueden ayudar
dentro de ese metaanálisis, por ejemplo, revisión sistemática publicada, pueden ayudarme a identificar estas brechas de conocimiento. Si quieren leer un poco más sobre la brecha de conocimiento, tienen este documento del Sevier, Publishing Workshop, bueno, aquí está el link, son 3 minutitos de lectura, y también de editage.com Insights, que yo lo menciono mucho, tienen otros sobre 6 tips cómo identificar research gaps. Así que muy útil porque, como digo, esto es uno de los puntos clave, de los puntos más álgidos y dolorosos, yo diría, del proceso de investigación, porque es cuando puedo darme cuenta que lo que yo quiero estudiar ya se ha hecho. Así que es de los más importantes. Si no, todo puede, o sea, al final terminar con una investigación que nadie va a querer publicar. Eso puede pasar, que no sea interesante. Yo he visto artículos que son así, muchos, que dicen es que ya no les parece interesante, no es novedoso. Digo, pues es que puede que no lo podamos publicar en una revista por lo menos que sea indexada de pronto. Así que, bueno, sería muy triste, ¿no? Para ustedes. Todo es después de todo el esfuerzo. Y este es un ejemplo de esas palabras que digo que pueden encontrar en un artículo publicado. Por ejemplo, aquí dice Systematic Reviews recommend the need for controlled trials to fill up this knowledge gap. Entonces aquí son muy claros y en principio yo esperaría que este estudio sea uno de esos estudios controlados que están siendo necesitados para llenar esta brecha de conocimiento. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, pues como voy a mirar por si acaso. Bueno, ok. Si hay alguna pregunta. Sí, a ver, hay una pregunta sobre, no nos dediquemos a hacer investigación, no saber identificar diferentes diseños de los estudios, complica la lectura y la interpretación de los mismos resultados. Deberían cambiar los planes de estudio en medicina. Yo te sigo, efectivamente. No cambiar, pero deberían incorporar una interpretación más crítica de los planes de estudio de la literatura. Y ahora les voy a decir cómo en un rato, pero te animo, Sara, a que seas tú la que geste ese cambio también, porque a veces las instituciones no nos van a dar todo por cualquier motivo y nosotros podemos también iniciar ese cambio, al menos dentro de un grupo como tú que estén interesados en hacerlo, y yo te voy a decir cómo lo pueden empezar a hacer, o sea que puedes ser la líder de ese cambio. Así que muy bien que lo hayas resaltado, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Podrías indicarnos sobre la divulgación científica? Algo exacto al momento de publicar, divulgación científica. Pues de esto, divulgación científica es otro tipo de literatura o de redacción que se trata de acercar más al público los datos científicos. Yo creo que el principal problema de este tipo de documentos es que en principio pueden estar guiados bastante por las empresas farmacéuticas o por instituciones prestadoras de algún servicio, por seguros, aseguradoras, o sea que esperemos que no, pero puede haber un poco de sesgo. Y lo otro es que no se hacen suficientes revisiones de la literatura como para realmente dar un concepto. Entonces se toman con relativa ligereza y eso puede llevar pues a los encabezados que vemos ahora como, descubren un nuevo medicamento para, y realmente eso está basado en un estudio con una población pequeña, pero es muy llamativo, entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo estoy haciendo un curso de Coursera ahora que dice por qué tu Understanding Medical Research, y dice por qué tu amigo de Facebook, why your Facebook friend is wrong. Y realmente es eso, es que vemos unos encabezados que son muy llamativos y cuando entramos a ver el estudio tiene cantidades de cosas cogidas con pinzas que debemos ver con cuidado. Entonces, la ciencia divulgativa, bueno, es útil, pero tiene tanta complicación como el que escribe el artículo y tanta responsabilidad, diría yo. Pero bueno, eso es un tema. Yo escribí algo de ciencia divulgativa y creo que después de lo que sé ahora lo haría distinto también, si te soy sincera. Entonces, bueno, pero después podemos hablar un poquito más. Si tienes más preguntas, por favor, hazlas que yo encantada de contestar. ¿Cómo podemos adquirir la mejor evidencia posible o la evidencia y después llevarlo a después poderla evaluar? Bueno, tenemos bases de datos abiertas, estas 3 son abiertas, creo que Embase también lo es, así sea nuestra, pero llega un punto donde ya no es más abierta, creo que es cuando ya llegas a los artículos, pero tendrían que verlo porque no estoy segura, pero por lo menos les permite buscar si aquí está pequeño, pero
Si ven aquí las partes son pico, población, intervención, comparador, outcome. Les permite hacer una búsqueda por la pregunta pico, que ahora diré lo que es la pregunta pico, pero les permite buscar. Entonces yo haría una búsqueda aquí, haría una búsqueda aquí, y Trip es una base de datos que no conocí hace no mucho, y es gratuita hasta cierto punto. Claro, cuando ya quieres llevar a más funcionalidades, pues deja de serlo, pero puedes buscar, es bastante amigable, puedes buscar guías, puedes buscar, filtrar por cantidades, por países, un montón de filtros. Yo diría que todas son complementarias y seriamente les digo que deberían, o sea, seriamente, sinceramente, que se apoyen en alguien que sepa hacer búsquedas sistemáticas, porque son difíciles de hacer. De hecho, traje un ejemplo aquí. Esto es cómo se ve una estrategia de búsqueda. Yo no la sabría hacer. Esto no lo ayuda a hacer. Ahora que estamos en el proceso de hacer guías clínicas para el gobierno, para el Reino de Arabia Saudita. De hecho, aquí estoy en Arabia Saudita. Tengo aquí mi pañuelo y todo. Estamos trabajando con el gobierno para hacer unas guías clínicas y esta parte de la estrategia de búsqueda la hace necesariamente una persona experta, un medical librarian, que sea experto en hacer esto, porque yo no lo sé hacer, como les digo. Entonces, hay cantidad de filtros para quitar cosas, ¿no? To not out, entonces tendrían que usar el booleano not, y entonces hay que poner las comillas, como ven aquí, las paréntesis, hay que saber dónde ponerle el or, hay que saber si es el title and abstract o si dónde lo están poniendo, es decir, hay muchas complejidades que lo que ayuda es a sacar esas referencias que son realmente útiles para ustedes. Si no tienen a mano, pues trabajan con lo mejor que tengan. PubMed permite una búsqueda avanzada que no es excesivamente difícil y bueno, hacen lo que pueden con lo que tengan, pero realmente, bueno, siempre es útil tener a alguien que nos apoye en esto porque siendo uno de los puntos cruciales y sensibles del proceso de investigación, creo que merece la pena ser hecho con mucho rigor. Entonces, si alguien nos puede ayudar en la biblioteca a hacer estas estrategias de búsqueda para PubMed, que además difiere de la que se hace en Embase, porque son diferentes formas de escribir los filtros, entonces, pues, genial. Y después, obviamente, dentro del proceso de elegir la mejor evidencia posible, ya sea para contestar una pregunta o para hacer una investigación, pues debemos conocer la pirámide de evidencia. Sabemos que abajo, bueno, sobre todo aquí, tenemos los reportes de casos individuales, que no quiere decir que sean menos importantes, simplemente tienen un nivel de evidencia que es más bajo que un metaanálisis, por ejemplo. Es decir, si la literatura, si el estudio que ustedes quieren hacer o lo que les interesa, sea un diagnóstico, un método diagnóstico, un efecto adverso, un tratamiento es novedoso y ustedes creen que solo encuentran reportes de casos individuales, pues genial, porque de pronto pueden hacer una serie de casos, pueden ir aumentando esa evidencia un poquito más. O pueden hacer un estudio de cohortes si tienen suficientes pacientes. Pero esta pirámide de evidencia es fundamental para cumplir con esta pilar que es la mejor evidencia disponible. Entonces debemos conocer cuáles son las características de cada uno de estos tipos de estudios, como bien comentaste, Sara. Así que lo bueno es que existen unos checklists, que lo pongo ahora, que existen unas listas de verificación o checklists que hay disponibles. Y ahora se las digo cuáles. Pero tenemos que reconocer que todos los manuscritos, de hecho, todos los estudios tienen fortalezas y debilidades. Inclusive los estudios aleatorizados, controlados, prospectivos, pues que son prospectivos, de intervención tienen fortalezas y debilidades, porque es imposible que algo sea perfecto, no existe el estudio perfecto, pero debemos conocerlas para saber cómo juzgarlas y qué conclusiones extraer de ellas y qué podemos aplicar a la clínica y qué no, que se traslada. Entonces debemos comprenderlas para saber separar lo que es significativo y lo que no lo es. Una de las formas de entrenar el pensamiento crítico es los journal clubs. Entonces, la forma de hacer esto, si no lo tienen instaurado en sus universidades o en los hospitales, es generar estos grupos que pueden ir unidos a la cultura de investigación que les mencioné al principio, esas siete formas. Hacen un journal club, se reúnen una vez al mes, cogen un artículo, dicen, bueno, esta semana o este mes vamos a ver este artículo. Llegan, se sientan, se sirven un café y empiezan a charlar sobre el artículo y dicen, bueno, ¿qué tal están los métodos? ¿Cómo lo ven? ¿Qué fallas ven? ¿Cuál es el diseño del estudio? ¿Está bien elegido? ¿No? Y lo empiezan a desmenuzar hasta que realmente lo conversen y ustedes mismos van ejerciendo
ese conocimiento sobre los tipos de estudio, los diseños, qué sobra, qué falta, las limitaciones, y esto mismo les va a servir para juzgar el artículo, si está bien escrito, si está pésimamente mal escrito, si ustedes cambiarían su práctica con base en lo que dice ese artículo y así se vuelven, bueno, unos expertos. Entonces, los journal clubs, como dice este artículo, nos pueden ayudar en ese proceso de generar pensamiento crítico. Y sobre las guías de las listas de verificación, les voy a comentar 3 que son súper conocidas y súper útiles. Uno es el CASP, Critical Appraisal Skills Program. Para los que conocen McMaster, estos son como los dioses ahora de la medicina basada en la evidencia. Ellos generan el GRADE, que ahora es el sistema para realmente calificar las recomendaciones en las guías clínicas. Antes se usaban otros, ¿no? Cochrane o Oxford usaban nivel 1, grade 2, pero este grading es recomendación fuerte, recomendación débil, bueno, es otro sistema e incorpora preferencias de los pacientes, que es súper útil. Así que McMaster son como los dioses ahora. Y School of Nursing, y siempre alabo a las enfermeras, a todo el conjunto de enfermería, porque hacen mucho por la investigación. Entonces, esos checklists que encuentran aquí, tienen aquí lo tienen en Tools, ustedes desplegarían esto, y aquí están también los checklists, aquí a la derecha, y entonces se ven así. Es unas preguntas que se les hacen donde, por ejemplo, Section A, ¿los resultados son válidos? Bueno, también hay que saber qué quiere decir válidos. Entonces, aquí les pregunta, ¿hay una pregunta de investigación enfocada? O sea, sí, enfocada o limitada, existe eso. Y entonces les da unos hints, ¿no? En la población, es una población de personas con diabetes. Bueno, pues es una población grande. Bueno, personas con diabetes tipo 1, ¿ok? Personas con diabetes tipo 1 entre los 30 y 60 años. Esas son las preguntas que nos lleva a hacer el tipo de intervención, etcétera. Esto está bien y aquí ustedes van poniendo un check aquí o aquí. Ahora, y existen sobre casi todos los tipos de estudios observacionales, de estudios, pues dentro de esos los de cohortes, los de estudios de casos y controles, sobre estudios aleatorizados controlados, etc. Pero también hay otro que es del Joanna Briggs Institute, también súper reconocido. También los pueden descargar aquí en esta opción de la derecha. Tienen la URL aquí abajo. Y como ven, tienen estudios analíticos de cross-sectional studies, ¿no? Transversales o de casos y controles. Lo que me gusta de esta herramienta es que tiene un poco más de información sobre qué evaluar. Entonces, cuando dice, por ejemplo, en el anterior que decía, ¿is the research question focused? ¿No? Bueno, pues aquí les dice un poco más de esto. Entonces, creo que este es un buen sitio en el que empezar, porque si uno no tiene muy claro todos los tipos de estudio y realmente a veces yo también los confundo, pues se los aclara. Entonces les da un indicador más, no son 3, sino 4, porque algunos no son aplicables según el tipo de estudio, pero creo que es bastante útil. Y el tercero es de SIGN, que es una organización, un grupo escocés, y tiene otros que son complementarios. ¿Cuál deberían utilizar ustedes? El que les guste más. Lo importante es que están engrasando todo el sistema de evaluación crítica de la literatura. Entonces ahí es donde yo creo que existen mucho room for improvement, como se dice, porque a veces nos tomamos las cosas, ¿no? Como, esto salió en el Lancet, pues, ya está. O esto salió en el New England Journal, pues tiene que ser verdad. Pero es que en el Lancet, en el New England Journal, se han retractado muchísimos artículos. Entonces, tenemos nosotros que ser ese primer filtro. No podemos esperar a que la comunidad científica en 3 años retracte un artículo porque tiene fallos en sus métodos, resultados, interpretación, etcétera. Así que este es el primer paso que debemos hacer. Saber cuáles son los fallos y beneficios de estos artículos que leemos, que ya hemos escogido, porque son lo que lo que hemos elegido para apoyar nuestra idea fundamental y formular nuestra pregunta. Acuérdense que estamos hablando del proceso de investigación, adquirir la evidencia y después evaluarla. Y esto es como se ve en el checklist, no es de pronto no tiene muchas explicaciones, de pronto aquí sí, aquí con la I nos está dando un superíndice, entonces nos está llevando a decirnos que
que es, que, que es explicable o cuál es la explicación para este apartado, este ítem, y ya, y es contestarlo. Entonces, como digo, el que a ustedes les guste, pero los tres son sumamente validados, reconocidos y útiles. Entonces, el siguiente paso, después de que decimos, bueno, existe una brecha de conocimiento de grande o de tantas preguntas. ¿Cuál va a ser mi pregunta? De nuevo, no la puedo contestar todo, es imposible, no puedo contestarlo todo porque va a haber limitaciones como de tiempo, de recursos, de pacientes, de dinero. Siempre hay limitaciones y tenemos que ser conscientes de estas limitaciones. Entonces, eh, bueno, pues yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo el doctorado, pues entré a un laboratorio que estudiaba ciclo vigilia-sueño, pero yo quería estudiar mecanismos de, no sé, de adicciones a drogas. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención. O sea, ahora que está la psilocibina, está siendo estudiada por todos lados, yo hubiera estado feliz viendo esos mecanismos, pero entré en esto y pues estudié los receptores opioides en el ciclo vigilia-sueño. Entonces, bueno, era lo que tenía a mano, era lo que había. Que en ese proceso aprendí cosas maravillosas y trabajé en microscopía electrónica y me encantó, sí, pero no deja de ser más lejano a mi pasión ¿no? Que si hubiera estudiado lo otro que quería, pero en ese momento era lo que tenía. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y que vamos a poder hacer. Entonces, siempre vamos a aprender algo que eso es lo bueno, pero que no sea muy doloroso ese aprendizaje. Entonces, esta pregunta de investigación sí es sumamente importante porque va a guiar todo lo que viene a partir de allí. La planificación del estudio en tiempo, en recursos, de nuevo, en seguros, en conflicto de interés, no en informed consents que tengo que pedir si me toca a los pacientes, en el análisis, en el informe, en los resultados y en la publicación que sigue. Es el fundamento del estudio y realmente pues es la base, ¿no? O sea, tiene que ser responder a una pregunta que no se ha contestado, pero nos va a guiar en el resto de la metodología. Y como dice al final, una pregunta inadecuada conduce a una respuesta irrelevante, a pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Y una pregunta inadecuada pasa por no conocer bien, de pronto por poblaciones que sean muy restringidas, por ejemplo, quiero unos criterios de selección muy precisos. Bueno, pues eso puede hacer que mis resultados no sean generalizables a la población, entonces solo sirven para una población muy específica, entonces de pronto no es relevante el estudio. O sea, es una línea fina entre lo que podemos hacer y lo que es interesante, pero tiene que seguir unos criterios y yo creo que lo mejor para ello es entender cómo se pueden formular diferentes preguntas de investigación. Bueno, antes de eso, para que vean lo importante que es ya ir pensando en la publicación desde que uno empieza a gestar su pregunta, es porque no lo van a preguntar y si estuvieron o van a ver el video eh, desde la perspectiva del editor, verán esta diapositiva, porque es muy importante para los editores publicar investigaciones que tengan una pregunta de investigación clara. Debe haber una pregunta de investigación con un objetivo claro, un outcome claro, ¿no? Y debe haber otros outcomes secundarios, pero hay una pregunta de investigación. Eso debe guiar todo el estudio, entonces por eso es muy importante tenerla y practicarla. Así que el método que se sigue para formularla es PICO. ¿Qué piensas de los métodos mixtos? Una pregunta estoy leyendo. ¿Qué piensas de los métodos mixtos en investigación? Ah, métodos mixtos, es decir, cualitativo, cuantitativo, así mezclados. Si me puedes escribir más, porque de pronto no tengo ni idea. Así que si me escribes más, es que esta pregunta creo que me la han hecho, pero si me lo pones mejor y ya te doy mi opinión y de pronto mi opinión es, pues no te sé decir porque no soy epidemióloga o bioestadista y me puedo quedar corta en muchas de las interpretaciones y no quiero guiarlos mal. Así que bueno, ya me contarás. Entonces la pregunta PICO, ¿no? Es un constructo que es la P de paciente y aquí nos decimos cuáles son las características que queremos incluir dentro de nuestra población. La intervención o la exposición sí hay, porque puede que no sea, que sea observacional y no estamos interviniendo, puede que no haya comparador, pero si no, tiene que haber la mejor alternativa disponible. Si no existe nada, pues sería placebo, por ejemplo, pero debe haber habrá un comparador si es un estudio comparativo.
¿Y cuáles son los outcomes? Siempre tiene que haber un resultado esperado, obviamente, que queremos medir, lograr efectivamente. Y tipo de pregunta que estamos, bueno, la T a veces no se incluye, por eso la pongo aquí arriba como algo, a veces es solo pico. La T puede ser el tipo de pregunta, si es de eficacia, de pronóstico, de factores de riesgo, de etiología, diagnóstico, pero también puede ser tiempo, eso depende de dónde lo lean. El caso es que la base es pico, y esto es fundamental para, por ejemplo, utilizar... para buscar la literatura va a ser fundamental porque ustedes allí van a tener que buscar una población o problema que van a identificar y tienen que por lo menos tener los outcomes que quieren identificar para ver si se han contestado o no. Entonces, tener estos elementos identificados es esencial para la revisión de la literatura, tanto como para la publicación o el estudio que ustedes quieren hacer. Y en esta página, en Library Spalding, van a encontrar excelentes fuentes, una fuente de excelentes formas como generar la pregunta pico. Entonces les va a dar un documento, pueden generar una plantilla que les dice, por ejemplo, si estoy evaluando una terapia, ¿no? Dirá, no sé, pacientes con artrosis de rodilla, ¿no? Y después digo, en pacientes con artrosis de rodilla de 30 a 40 años, ¿cuál es el efecto de el, no sé, de las inyecciones de ácido hialurónico, por ejemplo, en la movilidad, o es en el dolor, o es en ¿no? En la funcionalidad? Ahí es donde ustedes tienen que escoger cuál es el outcome que quieren medir, y ese es uno, por eso es una pregunta pico. Después si quieren, bueno, si además medimos otra cosa, pero el outcome tiene que ser el que guíe la publicación y el método y el diseño metodológico, en comparación con inyecciones de solución salina o con inyecciones de, no sé, glucosaminoglicanos, quién sabe. Entonces, esto es la pregunta pico. ¿Cuál es el mejor estudio para identificar eso? Estudios randomizados, aleatorizados, perdón, controlados. Que no podemos hacerlo porque no es ético, en este caso sería ético o no, de pronto, pero por ejemplo no puedo estudiar lo de las bebidas azucaradas prospectivamente en un estudio aleatorizado controlado porque no es ético. Pues lo siguiente que podemos hacer es, ¿existe ya algo? Pues los metaanálisis. Y en vez de hacer un estudio nuevo, original, hago metaanálisis. ¿Qué no puedo hacerlo? Pues estudios de cohortes. Entonces digo, pues este estudio lo voy a, una exposición y voy a seguir a esos pacientes a ver qué desarrollan. O en un estudio de casos sin controles, en fin, depende de lo que yo tenga a mano, depende de a dónde quiero llegar yo, depende de varios factores que ahora veremos cómo los puedo pensar mejor. Pero bueno, es muy interesante estos formatos de Pico Questions, porque para prevención tendremos otro y les hace unas preguntas, así que esto les puede servir para generar sus propias preguntas Pico. Y también, como les digo, dice el tipo, el diseño de estudio que deberían utilizar para contestar esa pregunta. Casi todos empiezan por Randomized Control Trials, porque como ustedes saben, es el gold standard de los estudios, pero no siempre se pueden hacer. Estudios diagnósticos, excepto en los estudios de pronóstico, que generalmente son estudios de cohortes, que empiezan pues desde una exposición y qué outcomes desarrolla, qué resultados desarrolla esa población de pacientes, así que, o ya sean prospectivos o retrospectivos, entonces esos son los grandes estudios que nos dicen, por ejemplo, pues las personas que fuman tienen más posibilidad de desarrollar cáncer de vejiga, cáncer de laringe, cáncer de lengua, etcétera. Entonces, ¿dónde están estos formatos? Estos templates están aquí en esta página Spalding University Library y aquí lo tienen, Pico Questions Template. Entonces es genial porque les puede ayudar mucho en este proceso. Casi que esto es un currículum para estudiar. Esto sería como si yo tuviera una universidad, metería todas estas cosas y haría muchos ejercicios para realmente entrenarme en esto y yo también saberlo hacer y poderlo enseñar aquí con un poquito de animación para que lo vean más grande. Ah, mira, a well-built clinical question, o sea que en esta página de Spalding University tienen bastantes cositas chéveres. Así que lo pueden buscar en Google. Y aquí es donde les quería mostrar qué pueden pensar cuando están desarrollando la pregunta PICO y escogiendo esa población. Pueden decir, bueno, tengo los pacientes, porque si ustedes piensan que es algo demasiado raro,
que puede ser muy interesante, pero si lo quieren hacer prospectivo, porque dicen, bueno, yo voy a coger esta cohorte de pacientes y la voy a seguir, pero es muy raro ese outcome, ¿no? Y vieron algo raro, vieron que, por ejemplo, desarrollan trombosis venosa profunda, algunos adolescentes dicen, pues qué raro, vi esto en urgencias, qué raro, pues no, en vez de hacer un reporte de un caso, porque creo que es rarísimo, voy a esperar y voy a hacer un estudio de cortes. Y ahí pues nos dan 10 años hasta que el número suficiente de pacientes para sacar unas conclusiones adecuadas desarrolle ese outcome. Entonces va a ser imposible. Así que necesito saber si es muy raro, qué tipo de estudio puedo hacer. También tengo la experiencia técnica para hacerlo, tengo apoyo metodológico de mi universidad o de mi hospital. Si no lo tengo, pues voy a tener que recurrir a cosas de pronto más simples, porque si no me voy a equivocar. Voy a hacer o sea, YouTube tiene un montón de videos útiles, pero realmente hacer investigación que no tenga ningún error es difícil. Entonces pues tengo que saber si tengo esa experiencia, tengo el dinero, tengo el tiempo, el scope, es decir, si, vamos a estudiar las enfermedades metabólicas en pacientes mayores de 60 años, pues es imposible. Si no es un estudio multicéntrico, de pronto podría pensar en un estudio multicéntrico para que sea más manejable. Es interesante, bueno, esto ya lo vimos antes, que si es novedoso, ético, obviamente, también afectará al diseño del estudio, el tipo de estudio, el diseño del estudio, sí, o la metodología que escojamos, y si es relevante, porque hay un momento del mundo donde está siendo muy relevante, pues vale la pena invertir tiempo en eso, ¿no? Obviamente todos sabemos que durante 2 años todo se investigó sobre COVID. Ahora vienen algunos estudios retrospectivos muy interesantes sobre las consecuencias del COVID a largo plazo, sobre las consecuencias incluso de las vacunas, sobre enfermedades emergentes, es decir, vienen muchos estudios más potentes. Al principio era pues todo lo que salga, ¿no? O sea, que esto fue un momento ideal para entender la investigación, cómo funciona y, y la, y la cultura de investigación para fomentarla. Así que esto es algo que les puede ayudar FINER, estas son las siglas, el acrónimo, a definir un poco mejor la población o qué pueden hacer ustedes con lo que tienen, como he dicho. Si quieren un poco más, siempre se quiere un poco más de, yo creo que de información, pero aquí lo interesante es que pueden hacer, por ejemplo, génesis de la pregunta de investigación desde el Brown-Wald. Yo no lo hubiera imaginado, pero aquí está. Entonces lo pueden ver desde el enfoque de la cardiología o el enfoque de la urología, el enfoque de la dermatología. Entonces tienen diferentes especialidades, cómo diferentes especialidades abordan este tema de la pregunta de investigación. Eso les puede ayudar más en su especialidad o en su propio interés de investigación que tengan. El cuarto punto importante, entonces, que ya he hecho una antesala al respecto, es la selección del tipo del estudio, que también condicionará el tipo de métodos que se utilizan, de datos que se utilizan, de métodos y el análisis estadístico y los análisis estadísticos. Entonces, el diseño del estudio, lo que es importante aquí es que el diseño del estudio realmente es más importante que el análisis. ¿Por qué? Porque o sea, esto tiene su porqué, porque un estudio que es mal diseñado no puede ser recuperado, no puede decir, uff, no, esta pregunta me salió mal, realmente no, el outcome era tan raro, por ejemplo, del ejemplo que les di, la trombosis venosa profunda en adolescentes, que llevo 3 años y no he sacado ningún paciente o he sacado 2 y yo planteé un estudio de cohortes, pues entonces lo tengo que cambiar. Pues eso tiene que volver a pasar por un comité de ética, tiene que volver a enviar unos consentimientos informados, perdón, sí, consentimientos informados, tiene que volver a plantear el protocolo del estudio, es decir, esto hay que empezar casi desde cero o desde cero. Entonces hay que pensar bien con todo lo anterior que les dije, al formular la pregunta pico, al saber si es el FINER que les hablé, realmente qué diseño de estudio voy a poder hacer y con apoyo de un metodólogo. Lo bueno es que puede ser un apoyo muy puntual, no necesitan contratar un metodólogo, pero pueden decir, necesito a alguien que sepa metodología para elegir bien qué variables necesito medir, que ese es un punto clave, es saber que no les lleguen al final del estudio y decían, uff, se me olvidó medir, no sé, el diámetro de la pantorrilla, pues ahí metimos la pata porque no incluía algo que era fundamental para esta patología, entonces hay que volver a hacerlo todo. Así que un apoyo de un metodólogo cuando están escogiendo, haciendo la pregunta pico, escogiendo el tipo de estudio, el diseño, yo creo que es fundamental, el tipo de datos que quieren incluir y los análisis estadísticos. En fin, esto por eso es importante. En cambio, pues
un estudio que está mal analizado porque de pronto no sabemos manejar bien el software que nos ayuda a analizar, podemos reanalizar los datos una vez ya los tenemos. O sea que no hay, a veces falta algo y uno puede ir a los datos originales y decir, ah, no, es que aquí este dato no lo tenía, mejor utilizo esta prueba. Es decir, hay cosas que se pueden corregir, pero el diseño del estudio, no. Entonces, sobre los tipos de estudio, y esto voy a hablarlo en muy líneas generales porque yo sé que es un tema muy difícil y, perdón, voy a estornudar. Eh, no usé la mano porque aprendí mucho en COVID. Entonces no estoy estudiando, estornudé encima mío, pero no en la mano. Entonces es muy en líneas generales, pero realmente porque yo he buscado muchos diagramas y hay tantas variantes y meten que los estudios ecológicos solo... Yo me voy a centrar en lo que es con humanos y lo que yo encontré sencillo de entender. Y no sé, no creo que sea una sobresimplificación, porque esto viene de un Overview of Clinical Research y creo que son los fundamentos y de ahí puede haber más variantes, pero yo prefiero no complicarme ni complicarlos a ustedes y sobre todo meter en un terreno que es de los metodólogos y no quiero pisarle la manguera a nadie. Y lo encuentran aquí en Deakin Library Guides. ¿Y por qué me gustó? Bueno, porque me pareció sencillo, lo entendí. Entonces, lo primero es, ¿hay una exposición o no? Bueno, pues entonces nos vamos a, ya sea experimental, porque hay una exposición, y entonces decimos, pues yo intervine, o hice una formación didáctica, o hice o administré un medicamento, o intervine de alguna forma, o sea, cambié ese ritmo normal ese camino normal, lo interferí en algún lado, pues es un estudio experimental, y nos dice, ¿hubo una aleatorización? ¿Sí o no? Y pues bueno, entonces es randomized control trial, estudios aleatorizados controlados, o no. Sabemos que tienen, desde luego, sus debilidades ambos, y es lo que nosotros entraríamos a evaluar con las herramientas como los checklists, como CASP, como SIGN y como la de Joanna Briggs Institute, la de JBI. Si es observacional, yo no intervengo en esa población, entonces, ¿hubo un grupo de comparador, sí o no? Entonces, entramos en los estudios analíticos, que son los que utilizan un comparador. Y estos son, ¿cómo se clasifican? Lo más sencillo de entender para mí fue la exposición o el desenlace. ¿Por dónde empiezo? Entonces, si es de la exposición, son los estudios de cohortes que dicen, ok, hubo un derramamiento, ¿cómo se llama? Una catástrofe radioactiva, ¿no? Por ejemplo, Fukushima. Bueno, pues yo quiero seguir esa población que estuvo expuesta a esa radiación y ver qué les pasó. Algunos desarrollarán cosas definiendo, quiero ver si desarrollaron cáncer, malformaciones genéticas o malformaciones pues in útero o algo más, alteraciones dermatológicas. Y veo quiénes lo desarrollaron, quiénes no, y cuáles son esas diferencias y esas comparaciones. Por eso es comparativo. O si yo empiezo desde el outcome, es decir, bueno, tengo aquí una población de personas, bueno, después lo explicaré un poco más en unas siguientes diapositivas, pero me adelanté. Pero bueno, son los tres tipos más importantes de estudios observacionales, que son los de cohortes, de casos y controles. Y aquí hay uno cross-section, que es como una foto, que combina el outcome y la exposición. Entonces, mira, en un momento determinado de tiempo, un grupo de pacientes que son, por ejemplo, la prevalencia, es muy importante para determinar ese tipo de estudios. Y después existen los que no tienen grupo comparador, que son netamente descriptivos. Entonces son, por ejemplo, los reportes de casos, los casos de series, los case studies, case report y case series. Para mí son más o menos lo mismo, solo que uno es o de un paciente o de varios. Y si solo estamos haciendo medidas sin medir relación entre la exposición y el outcome, pues estoy haciendo una descripción de una población que son los measurements, que estos sí, perdón, son los de prevalencia. En un momento del tiempo, ¿cuántas personas tienen la patología sobre la población total? Son los típicos y que no dejan de ser súper importantes realmente, ¿no? Prevalencia, pues imagínense lo importante que es para saber el burden of disease, ¿no? Entonces aquí es donde entro un poquito más, pero no mucho, no crean, no me crean tan hábil, porque realmente es algo uno tiene que, pues, yo por lo menos tengo que estar leyéndolo constantemente porque para mí a veces es incluso confuso, pero ya se los había comentado un poco. El estudio prospectivo de cohortes, esto dice que hay uno prospectivo y hay unos retrospectivos. Entonces el prospectivo de nuevo es esta población de pacientes que
que yo cojo con base en unas características. Bueno, voy a coger no todo el mundo, sino, no sé, personas de tal y tal edad, de cierto género, si lo quiero restringir, con que vivan en esta población, ¿no? Que se parezcan en ciertas características y que estuvieron expuestos a ese catástrofe radioactiva. Entonces la sigo hasta que se sigue, por ejemplo, aquí puse accidente radioactivo, prospectivamente hasta que desarrollan o no el, eh, el evento aquí. O sea, una población de pacientes, hubo un evento y aquí lo desarrolla o no lo desarrolla. Estos son los casos nuevos o que no lo desarrolla. Entonces, esto es lo que yo sigo en el tiempo. Y son útiles para estudiar exposiciones raras. Por ejemplo, o sea, esto no pasa con mucha frecuencia, ¿no? O por ejemplo, pues cuando hay un spill, un químico, ¿no? O estuvieron expuestos en una fábrica a unos gases químicos, pues eso también es algo que no pasa siempre, así que vamos a ver qué pasó ahí, qué desarrolló esa población. Entonces es útil para estudiar exposiciones raras, porque la población está pues definida. Sin embargo, aquí está el investigador y se siguen prospectivamente. Sin embargo, también existen los retrospectivos de cohortes. Entonces, de nuevo, hay una población que yo defino con ciertas características y donde yo estoy es acá y yo sigo retrospectivamente esa población. O sea, yo conozco que hay un momento en el tiempo, si yo quisiera evaluar en el pasado, por ejemplo, lo que pasó con Chernóbil, yo sé que hubo un evento en el pasado y de todas maneras quiero revisar esas historias clínicas, registros clínicos, para ver cuáles de esos desarrollaron este outcome, este desenlace, y entonces veo cuáles lo desarrollaron y cuáles no, o de la población, perdona, cuáles no estuvieron aquí me equivoqué, cuáles estuvieron expuestos a esa exposición y cuáles no, que se comparten en las mismas características. Esto es lo mismo para el anterior. Voy a volver un poquito para no confundirlos porque después confundo a todo el mundo. No es quiénes les desarrollaron y quiénes no, sino de esa población similar, cuáles están expuestos y cuáles no. Entonces yo, por ejemplo, puedo coger, bueno, de una población de una región de mi país. Yo quiero escoger, por ejemplo, personas que trabajan en el campo. Bueno, hay algunas que estuvieron expuestos a un insecticida definido, un insecticida en un momento del tiempo. Esta población no estuvo expuesta a ese insecticida y cuáles desarrollaron el outcome y cuáles de ambos cuáles desarrollaron el outcome, y ahí comparo las poblaciones. Eso es lo que quería decir. No es que unos lo desarrollen y unos no. Perdón por eso, espero que haya quedado claro. Lo mismo es acá, es decir, la exposición es lo que me rige, tiene que haber una población definida, en Chernobyl tiene que haber una población parecida, entonces yo escogí unos pacientes que fueron durante ese mismo tiempo a consulta, los elijo por rango de edad, sexo, etcétera, los elijo y unos estuvieron expuestos a la crisis o al evento radioactivo y cuáles desarrollaron lo que yo estoy buscando. Sí me explico, espero que sí. Por eso es retrospectivo, pero yo ya sé, ya conozco el evento y el resultado, el outcome. Entonces son muy útiles para analizar múltiples resultados, porque porque yo no estoy esperando a que los desarrollen, sino que yo ya sé qué outcomes quiero evaluar, entonces selecciono mis registros clínicos con base a estos. Estos pacientes, ¿cuántos tienen? Cáncer de piel, alteraciones dermatológicas y malformaciones genéticas. Miro hacia atrás, ¿cuáles de estos se refieren a haber estado en Chernobyl? ¿Cuáles no? Entonces ahí ya puedo sacar asociaciones. Esto es diferente. Bueno, aquí es algo que quería traerles, es cuáles son los checklists que nos pueden servir para evaluar este tipo de estudios ya publicados. Pues el de JBI, los estudios, hay uno que es for Cohort Studies y uno de CASP que también sirve para Cohort Studies. Y si se acuerdan, el de JBI tiene un poco más de explicación en cada punto que ustedes tienen que evaluar. Es un poco más explicativo, por decirlo así. Estos sirven para los recortes. Ahora, los estudios de casos y controles es necesariamente retrospectivo, solo son retrospectivos y aquí elegimos con base en el outcome. Entonces yo no estoy eligiendo la población, no quiero comparar es población expuesta y no expuesta, sino yo digo, bueno, tengo un grupo de pacientes que tienen cáncer de piel, alteraciones genéticas o malformaciones y no sé, cáncer, bueno, por ejemplo esos dos,
y otros que son semejantes, que son controles dentro del mismo tiempo, en la misma región, pero que se compartan ciertas características, y quiero mirar hacia atrás a ver cuáles estuvieron expuestos y cuáles no. Entonces, ahí cambia un poco nuestro diseño experimental, pero lo útil de este estudio es porque nos permite estudiar outcomes que son raros, porque yo no estoy esperando a que lo desarrollen, que me puede demorar años, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, dieta mediterránea y yo quiero ver los efectos sobre el colesterol, si baja o sube, pues yo de pronto me puedo, como estudio Framingham, pues son años de seguimiento. En cambio, aquí yo puedo tener una población con unos resultados muy raros, como la de mi grupo de adolescentes que desarrolló trombosis venosa profunda. Entonces yo quiero mirar hacia atrás cuáles fueron esos, a qué pudieron estar expuestos. Y entonces podemos encontrar que hubo un grupo que estuvo expuesto a estar sentado sin ir al colegio durante 2 años recibiendo clases, y entonces pues ese grupo estuvo expuesto a eso, mientras que otro grupo que también desarrolló trombosis venosa profunda no estuvo expuesto, y puedo mirar las diferencias y hacer comparaciones. Entonces, para outcomes, para desenlaces que son raros, más que resultados, son desenlaces que son raros, son muy útiles porque yo elijo la población con base en esos desenlaces. Entonces, mientras que los de cohortes son útiles para exposiciones raras, los de casos y controles son útiles para exposición, para resultados que son raros. Entonces, bueno, esos son los 2 grandes diseños experimentales observacionales. El de corte transversal no lo he puesto aquí, pero sí voy a mencionar rápidamente los de casos, los reportes de casos, porque me parecen sumamente útiles. Y aquí en este tipo de estudios pueden usar las tres checklists, listas de verificación que mencioné: CASP, JBI y SIGN. Entonces, cualquiera de las 3 les puede servir para evaluar este tipo de estudios ya publicados. Y como les dije, los reportes de casos son interesantísimos porque generan muchos datos nuevos sobre, por ejemplo, reacciones adversas, tratamientos, comportamientos atípicos o anormales, nuevos programas que se estén instaurando, no sé, programas de educación para el paciente. Ha generado algún cambio, por ejemplo, en estos 10 pacientes que estamos haciendo una formación absolutamente maravillosa sobre rehabilitación de la rodilla, y cómo disminuye el dolor. Vamos a ver la puerta. Cómo disminuye el dolor esta formación. Entonces, pues pueden ser supremamente útiles para generar pequeños estudios piloto que después lleven a grandes estudios de deportes o de casos y controles. Así que nunca los desmerezcan, nunca piensen que no son interesantes ni que son importantes, son sumamente útiles e importantes, y por eso me gusta traerlos. Y también tienen sus listas de verificación, que esta la encontramos solo en JBI, que es muy interesante, pero por eso JBI yo creo que es de las más completas listas de verificación que hay, y pues interesante que ya sepan cuál tienen que utilizar para evaluar esos estudios de reportes de casos o series de casos que vean publicados. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, pues voy a contestar 2 preguntas que son metodología mixta con enfoques cualitativos y cuantitativos. Hay diversos tipos y se han catalogado el mayor de diversos tipos. A mí lo que me parece complicado de esto, si te soy sincera, es que me parecen difíciles de abordar porque como tienen diferentes metodologías, diferentes análisis estadísticos, diferentes, o sea, la pregunta a ver, es que me parecen a veces incluso, ¿cuál sería el objetivo de hacer un estudio mixto? Si tú ya tienes una posibilidad de hacer un estudio cuantitativo, donde estás evaluando, por ejemplo, así sea percepción del dolor, ¿no? Que te daría un dato cualitativo, pero tú haces una intervención, por ejemplo, esta que estoy diciendo eh, ¿sobre qué? Sobre el dolor en la rehabilitación después de una intervención de educación para el paciente, y entonces aleatorizaste la población para a unos darle una formación de esto, al otro no darle, y evaluar la respuesta al dolor, y lo hiciste con 1000 pacientes, y entonces salió un estudio cuantitativo, o bueno, muy prospectivo, muy potente, muy interesante, aleatorizado. Bueno, en ese caso no sería autorizado. Bueno, sí, 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 porque no sería. Entonces, ¿por qué necesitas mezclar? Ya tienes un diseño experimental que te va a responder tu pregunta de la mejor manera adecuada.
Entonces yo digo que, eh, pues que no te sabría decir el por qué necesariamente. Aquí tú pones algo, dado que ambos se combinan con sus respectivas ventajas en el proceso de investigación, donde se engloban procesos sistemáticos, críticos y empíricos, recolección, claro, todo tiene que seguir una metodología, así sea tanto cualitativo como cuantitativo. Lo que yo estoy hablando aquí, los cualitativos son los observacionales y los cuantitativos eh, que no se miden también pueden ser observacionales y sobre todo los experimentales. Entonces, claro que hay un rigor detrás, todo lo tienen que tener y en realidad tendrías que ver, yo creo que tendríamos que ver como la pregunta de investigación para saber cuál es el mejor diseño experimental para contestarla, antes de pensar cuál es el mejor diseño experimental para llevar a cabo porque es novedoso, es pensar mi pregunta de investigación, ¿cómo se contestaría mejor? Entonces ahí tú puedes decir, bueno, pues yo necesito utilizar este mecanismo, este diseño para contestar esa pregunta. Más sería un poco al contrario, ¿por qué quisieras utilizar una metodología mixta? Eso sería una pregunta que si quieres me cuentas un poquito eh, y si quieres lo hablamos un poquito después cuando termine y bueno, te doy mi perspectiva, pero de nuevo, yo no soy metodóloga y no te podría decir exactamente las ventajas. Creo que a veces tratamos de meter demasiado en el mismo saco eh, y complicar mucho las cosas que complican la lectura, la revisión del propio artículo, la revisión de la metodología y complican mucho la transmisión de los datos a la práctica, de esos hallazgos a la práctica. Entonces, piensa siempre en que lo más sencillo a veces es lo más eficaz y una única metodología puede ser, a ver, métodos cualitativos y cuantitativos, de pronto puede ser, evaluaste la escala de visual, es pues sí, no es otra, se traduce en números también. Una encuesta mezclada con una medición de una escala visual a una análoga para el dolor. No sé, tendría que conocer de pronto un poco más del tema, pero bueno, si quieres me sigues preguntando, si dices, no, Jimena no tiene ni idea, mejor me espero, pues puedes tener razón. Pero bueno, si no, yo te sigo contestando y te sigo hablando desde mi perspectiva, ¿vale? Pero yo creo que siempre a veces hacerlo más sencillo es lo más eficaz, si quieres lograr un objetivo que mucha gente pueda aprovechar. Es mi opinión muy humilde. Los requisitos necesarios para publicar artículos científicos a través del CEBIER. Bueno, lo importante aquí es que no es para publicar en el CEBIER, es para publicar en cualquier lado. Hay unos requisitos necesarios que los encuentras en la charla, en las dos charlas anteriores vas a encontrar muchos de esos requisitos, todos. Voy a ser bastante poco humilde diciendo que lo he recogido todo. O sea, si se me escapa algo, les agradecería que me lo dijeran, pero ahí están los requisitos. Las revistas no son del CEBIER. El CEBIER las edita y las publica. Las revistas son de las sociedades por lo general, sociedades médicas, que deciden publicar con el Elsevier o con Wiley o con Walters. Entonces, las guías para autores, que son realmente lo más importante a tener en cuenta cuando ya tienes una revista objetivo, esas las determinan el comité editorial de la revista, no es del Elsevier. Entonces, el Elsevier se asegura que haya unos estándares, claro, que haya unos estándares éticos, que haya una transparencia, unos estándares generales para todas sus revistas, pero el comité de editorial y el editor en jefe redactará su guía específica para su revista. Y eso es lo que tienes que mirar con mucho detalle. Entonces, realmente afortunadamente no es del CEBIER, es de cualquiera de las empresas que publican artículos, hay unos estándares y unos requisitos. Entonces, si miras la charla anterior, la primera, eh, después, bueno, Vivi ha puesto, yo creo que en el chat donde pueden encontrar las charlas anteriores, verás desde la perspectiva del editor cuáles son los requisitos para publicar. Entonces, bueno, sigamos entonces con nuestra charla. Y Sara, pues eso, si te sirvió algo y si no, pues me sigues dando más datos y lo seguimos charlando. Bueno, el protocolo del estudio, ya una vez hemos seguido los pasos anteriores, igual esto puede pasar simultáneamente, no tiene que ser todo tan secuencial porque el protocolo del estudio realmente va a incluir todo lo anterior que yo he dicho, entonces lo pueden ir redactando, pero lo pongo como un paso indispensable porque lo van a tener que presentar ante el comité científico, ante el comité ético, lo van a tener que registrar en una base de datos de ensayos clínicos y probablemente lo quieran publicar. Entonces, por esos 4 motivos hay que tenerlo muy presente, hacerlo muy claro y muy
pues de acuerdo a unas normas. Entonces, es un documento que recoge todo lo que nos va a guiar en la realización de nuestro estudio y nos va a ayudar a la redacción de nuestro artículo. Entonces, tiene la justificación, por qué estamos haciendo esto, cuál es la brecha de conocimiento, qué revisión de la literatura hicimos, por ejemplo, lo pueden exponer o no, o quedárselo ustedes, pero tienen que escribir un porqué, tienen que escribir los objetivos, cuáles son el principal objetivo. Hay un objetivo y varios objetivos secundarios que quieran incluir, cuál es el diseño que escogieron para responder a ese objetivo, si utilizaron métodos cualitativos o cuantitativos o mixtos, depende de la pregunta de investigación, cuáles son los métodos estadísticos que van a utilizar, o los principales sobre todo, sí, los que van a que poder analizar mejor esa pregunta de investigación, qué métodos usaron, si hicieron visitas, si hicieron cuestionarios, si hicieron cuál es el cuestionario. Bueno, ahí va toda la metodología. Entonces, aquí hay algo bien interesante que es que, como digo, sirve para el comité científico, el comité ético, las bases de datos de registro de ensayos clínicos y publicaciones, por ejemplo, de protocolos. Pero algo muy interesante, bueno, esto es verdad, es la columna vertebral. Yo cuando me dediqué solo a la redacción médica, lo que hacía era, a mí me entregaban el protocolo de estudio y el informe estadístico, no más. De resto, yo tenía que construir el artículo a partir de allí. Es decir, que ahí tenían que tener todo. Y para eso son muy buenas las empresas farmacéuticas porque tienen una estructura muy rígida sobre el protocolo de investigación. Pero en medicina somos muy laxos o no conocemos bien ese protocolo de investigación y entonces empezamos la casa por el tejado y decimos, pues tenemos una gran base de datos que quiero investigar. Y entonces el protocolo nos ayuda a traer a la realidad todo esto que mencioné antes, los objetivos, la pregunta de investigación, los antecedentes de por qué estoy haciendo esto, las variables de estudio, la metodología utilizada y los métodos estadísticos, entre otras cosas. Entonces esto es muy importante, que era lo que quería decir, que realmente sí es la base de todo lo que hagamos. Es nuestra guía, nuestro libro guía. Y entonces, y lo que está pasando cada vez con mayor frecuencia es que como los protocolos se deben registrar, como menciono, en las bases de datos de ensayos clínicos, muchas personas ya se dedican, entidades, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos, la FDA, si son ensayos de registro, a mirar si entre que se publicó el protocolo y se publicaron los resultados, cuántos años han pasado. Y si ya han pasado más de 10 años, pues algo tiene que estar pasando, o no fue el método de estudio el mejor, o los desenlaces no se escogieron bien. Tiene que haber algo que está pasando, porque realmente si uno se plantea un estudio, uno tiene que decir, bueno, en tanto tiempo yo creo que voy a reclutar mis pacientes y llegar a medir mis desenlaces. Y si no, es que algo pasó mal. Entonces, eso no gusta. Y no gusta tanto a las entidades, a estas empresas, entidades reguladoras, organizaciones, sino tampoco a los que aceptan los artículos. Porque, por ejemplo, nos dice aquí en esta revista, en casi 2/3 de los reportes, o sea, las publicaciones, al menos un outcome o un desenlace que se había planeado, se había cambiado, se había introducido uno nuevo o ha sido omitido. Eso genera discrepancia, eso genera ¿cómo se dice? Son malas prácticas. Uno tiene que tener un protocolo que ha sido registrado y debe adherirse a ese protocolo. ¿Puede hacer cambios? Sí, pero tiene que seguir un proceso que se llama amendments. Tiene que haber unos amendments que siguen un racional, ¿no? Dice, mira, yo tuve que cambiar, mi outcome iba a ser eficacia y lo he cambiado por efectos adversos porque, no sé, no creo que esto sea ético, pero bueno, tengo que dar la razón de por qué. No puede ser cambiado simplemente en el momento de publicar, decir, uy, esto no me salió muy bien, yo mejor cómo lo quito. Eso no es ético. Los resultados negativos también se tienen que publicar. Eso es algo que nos tenemos que acostumbrar a hacer. No es erróneo publicar resultados negativos. Si yo no llegué a probar mi desenlace, por ejemplo, que este medicamento es más eficaz que este, y no demostró ese beneficio, pues lo tengo que contar porque el siguiente investigador puede entonces evitarse la molestia de hacer ese estudio nuevamente y aparte de someter a sus pacientes a un medicamento de pronto que no funciona. Entonces tenemos que ser muy consecuentes y muy conscientes de que tenemos que publicar resultados negativos también. Así que esto ocurre y también esto, que el desenlace primario defirió del protocolo
y el estudio en 40 es que es casi la mitad de las veces de los que incluyeron en este estudio, no digo que sea la población mundial, pero eso tampoco debería pasar porque nuestro desenlace principal, primario, que tiene que ser uno, como ya dije, guía al resto del estudio, guía el diseño del estudio, guía las pruebas estadísticas. Entonces, si yo los voy cambiando, quiere decir que es que planteé la pregunta inadecuada, escogí mal mis desenlaces y no estoy haciendo una buena ciencia. Entonces, solo que seamos conscientes de que esto pasa y, como digo aquí, se analiza y cada vez con más detalle. Entonces, ¿qué protocolos debemos utilizar o podemos utilizar? Existe este que es de la ICH, la International Council for Harmonization. Es muy, muy complicado, es bastante extenso, es rigurosísimo porque realmente se usa para el registro de medicamentos de uso humano. Entonces lo voy a pasar rápido porque solo que quiero que sepan que existe y que existen unas normas muy pulidas, pero existen otros que son un poco más amigables, por decirlo así. Si ustedes quieren usarlos para cualquier tipo de ensayo clínico, lo pueden utilizar. Existe el de la Organización Mundial de la Salud, entonces se ve así, entiende, les da un formato, les dice qué tiene que contener cada parte, les dice diferentes partes, por ejemplo, lo encuentran aquí. Entonces, una guía práctica para Health Research, Recommended Format para un Research Protocol. Bueno, lo encuentran acá y lo pueden descargar. También es grande. Entonces, ahí se ve así. Budget, cuál es el presupuesto que necesitan o que van a necesitar y les ayuda a pensar en qué cosas tienen que pensar. O sea, el protocolo les sirve también para eso. Si no lo han pensado aún dicen, uff, pues yo no había pensado en el presupuesto. ¿Por qué necesito presupuesto? Bueno, porque este estudio va a necesitar que yo asegure a mi población, porque es un estudio sobre intubaciones. Entonces yo necesito asegurar a mis pacientes. Pues eso va a necesitar mucho dinero. Pues esto va creciendo el presupuesto. Tengo que pagarle un metodólogo. Pues eso es presupuesto. Así que tienen que pensar en eso. Entonces les lleva a pensar en esto. Yo creo que el más útil actualmente es el de Spirit. Spirit es una iniciativa de un grupo que crearon un solo documento que agrupaba varios tipos de documentos y eso por eso me gusta, porque declara los elementos exigidos por la Declaración de Helsinki, también incluye recomendaciones del ICH que mencioné al principio, de buenas prácticas clínicas, y además es compatible con el de la Organización Mundial de la Salud y este del International Committee of Medical Journal Editors. Entonces, reúne realmente todo en una forma muy simplificada de decirnos que tiene que incluir nuestra propuesta de estudio para que pase por cualquier comité de ética, comité científico y cualquier plataforma de registro de ensayos clínicos. Entonces también se ve así. Ustedes lo pueden descargar en Word. También existe una versión en español de la PAO. Entonces tienen la declaración de Spirit y aquí lo pueden descargar. Creo que aquí lo muestro. Bueno, no. Pero lo pueden descargar aquí. No, está por acá abajo, creo. Entonces tiene una versión en español y en otros idiomas. De hecho, en Equator, que lo mencioné varias veces en mis charlas anteriores, que encuentran todas las guías para reportar cada distintos tipos de estudios. Aquí están como, esto es reporte, no análisis, no es evaluación crítica, es reporte de evaluar esos estudios. Bueno, es más bien cuando ustedes quieren publicar el estudio o llevarlo a cabo, deberían fijarse en estas guías, pero para hacer el protocolo, pues se fijan en Spirit. Entonces también lo encuentran en Equator. No sé si eso quedó claro, pero si no, les explico. O sea, Equator es maravilloso. Y como les mencioné, por último, ya esta es la última parte de la charla, porque ya llevamos un montón, creo que ya me pasé. Claro, ya me pasé, obviamente. Bueno, tenemos el registro del estudio o ensayo clínico y aquí les traigo clinicaltrials.gov, que es la más conocida. No quiere decir que si no lo registran en clinicaltrials.gov, el estudio no vaya a ser publicado, pero tienen que registrar el estudio en una base de datos de registros de ensayos clínicos. No conozco más, seguro hay más, pero es que se exige este Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas lo exige. ¿Quiere decir que les podría costar más publicar? Sí.
Entonces yo he visto que todos los estudios que leo ahora dicen, está registrado en cualquier base de datos con este código. Entonces uno puede ir a ese registro y ver cómo se eligió la población, cuál es el diseño del estudio, si ya tiene resultados, si no tiene resultados. Pueden ver un montón de cosas y por eso les digo, cuando estén escogiendo su pregunta de investigación o su brecha, su área de conocimiento en donde quieren de lo que quieren estudiar, vayan a clinicaltrials.gov y busquen, hagan una búsqueda para ver si ya alguien lo está estudiando. También vayan a los servidores preprint como medRxiv, que hay preprints de estudios que están por publicarse para asegurarse que realmente nadie lo está haciendo y que es totalmente novedoso y nadie les va a pisar los talones y publicarlo de pronto antes que ustedes y ustedes se quedan con un estudio hecho que no, que ya va a parecer duplicado más que otra cosa. Entonces, clinicaltrials.gov es una de las, es de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos y es uno de los mejores sitios o más grandes para registrar el estudio. Y por último, también les comenté que lo pueden publicar. Entonces, si tienen un protocolo, por ejemplo, de cualquier estudio, un estudio bueno, un estudio que quieran hacer prospectivo, bueno, por decir algo, porque son muy controlados, los estudios prospectivos tienen sus factores confusores, son más controlados, entonces pues pueden querer publicarlo en Trials. Hay dos revistas que les menciono, puede haber más, pero estas son las que he encontrado. Una se llama Trials y la otra Contemporary Clinical Trials, y entonces pueden tratar de publicarlo allí. Esto ayuda mucho a la ciencia porque permite que la comunidad científica les dé feedback sobre el protocolo que ustedes quieren, sobre el que quieren hacer el estudio. Entonces, de pronto reciben incluso comentarios como, bueno, pero esta población no tiene esto, o pensaron en estudiar este outcome, y les puede servir mucho a ustedes. Entonces, es una buena práctica. Si lo quieren hacer, es una buena práctica también. Y bueno, eso es la charla de hoy sobre los fundamentos de investigación, de cómo fomentar una cultura de investigación, ya sea a nivel universitario, a nivel de ya profesional. Pero los puntos clave con los que me gustaría que se quedaran es que la revisión sistemática realmente es importante hacerla, conocerla, tener una buena estrategia de búsqueda que les sirva para identificar qué hace que su estudio realmente vaya a ser único, vaya a ser novedoso y tenga más éxito en ser publicado en una buena revista, en una revista con una buena visibilidad, que la pregunta de investigación, haciéndola con ese formato pico, sabiendo sus elementos, lo importante es que realmente hará que determinará que su investigación sea realizable o no, y si no, pues que no lleve a una pérdida de dinero, de tiempo y de recursos porque el resultado fue irrelevante. Un diseño inadecuado es desastroso y puede llevarlos a perder todo ese tiempo, también ese dinero, ese esfuerzo, porque no puede ser, se tiene que ser rehecho, ¿no? Un diseño del estudio, si lleva una conclusión irrelevante, pues va a tener que ser cambiado en su totalidad, pero pues un estudio más que no se analizó adecuadamente estadísticamente, sí puede ser reanalizado los datos que obtuvieron, entonces tiene más probabilidades de éxito. Y el protocolo del estudio, lo importante que es como columna vertebral, tanto para el estudio que están haciendo como para las publicaciones que salen a partir de ese estudio, porque ahí tendrán toda la información importante sobre la metodología que necesitan y los antecedentes del estudio, el background o la introducción. Entonces es fundamental. Así que voy a ver si, voy a ver si hay alguna pregunta, que esto ya se salió de la, voy a ver si hay alguna pregunta. Por el momento no. No sé si Sara se rindió o se dio cuenta que, bueno, que no lo tengo muy claro de la factibilidad o viabilidad de los estudios mixtos. Muchas gracias por sus comentarios, pero yo siempre pienso, aunque uno no sepa realmente todo el fundamento, yo creo que la pregunta que a mí me debe quedar clara siempre es, ¿esto para qué sirve? Y si no, hay una manera de hacerlo más simple. No siempre lo más redundante o sofisticado nos lleva a entender mejor cómo funcionan las cosas o hacer que los resultados sean aplicables. A veces nos complicamos mucho porque creemos que eso genera más expectativa, más interés o incluso más calidad, y no necesariamente es cierto. Entonces,
yo pensaría que siempre hagámonos esa pregunta y si es justificable, pues es justificable. Si me van a llevar a contestar la pregunta que me he hecho de la forma que les he planteado, pues se justificará o no. Pues muchas gracias a todos por los comentarios. No, las diapositivas no las compartimos porque pues realmente estos cursos se hacen, es una iniciativa del CEBIER que se hace en abierto para todo el mundo que se quiera conectar. Ayer hubo 500 personas. Entonces, las que realmente hacemos sesiones más personalizadas, donde compartimos el material, pues es con las personas que son clientes del CEBIER de algunos de nuestros productos de Clinical Solutions, Clinical Key, por eso lo menciono, pero estas sesiones abiertas tienen el mismo contenido y la posibilidad de poderlos volver a ver online, pero no compartimos el material pues para generar esa pequeña diferencia con los que tienen las suscripciones. Entonces, la única diferencia es el material que compartimos escrito, pero realmente todo está en abierto, la presentación como tal. Así que, y la posibilidad pues de conversar conmigo casi como si fuera real, entonces es la única diferencia. Así que bueno, esto ha sido la última de este año por ahora. Esperamos que el otro año, muchas gracias. eh, ¿Algún curso de metodología? No, ya me quisiera, por eso me estoy entrenando más en metodología, porque ya quisiera yo volver una experta. Entre más sé, más me doy cuenta que no sé, con lo cual es muy frustrante porque digo, "Oh, Dios mío, esto es un curso que nunca acaba, pero lo bonito es poder ver el big picture y el panorama general y poder unir parte de la metodología con parte del efecto que tiene en los pacientes, con parte del quehacer clínico, de todo. Lo que yo quiero es como construir ese rompecabezas de diferentes piezas para que lo vean como un todo y que realmente nunca estamos haciendo una pequeña parte, siempre lo que hacemos tienen unas grandes consecuencias. Entonces, no te sorprenda que el otro año dé alguno sobre metodología o sobre revisiones sistemáticas o sobre metaanálisis, pero me tengo que entrenar mucho para eso porque hay mucha responsabilidad detrás de eso, pero muchas gracias por las sugerencias y serán muy bienvenidas. Así que el otro año volveremos creo que con algunas charlas más, se los avisaremos y pues muchas gracias por estar ahí, por quedarse tanto tiempo y por atendernos. Eh, Así que no sé si esto lo voy a poner aquí en el chat también. No sé si esto, bueno, Vivi, yo creo que sí el chat se comparte con todo el mundo porque no sé, yo solo veo la posibilidad de compartirlo con ustedes, pero bueno, yo creo que tu chat sí se ve con todo el mundo, pero el caso es que los cursos para que puedan volver a oírlos para los que de pronto ingresaron un poco más tarde, aquí pueden volver a ver los cursos que di en los meses anteriores, uno en octubre y el otro anteriormente, desde la perspectiva del editor o escribiendo un artículo original. Aquí tienen el QR donde llegan a esta página web y ahí los pueden ver las veces que quieran. Y si no en inglés, también tienen la página en inglés que tiene la misma información. Aquí tienen los cursos y este es el QR. Así que muchas gracias a todos. Hasta la próxima y bueno, un feliz fin de año y ya quiero ver publicaciones de ustedes. Así que gracias por estar. Un saludo. Hasta luego.